Bien, estimados huecos popliteos, retículos endoplasmáticos, mitocondrias, aparatos de Golgi. Ya, ustedes hoy día van a hacer la clase desde el repaso conforme al diagnóstico que pudieron hacer en la película Un cuento chino, ¿cierto? Y conforme a eso, el ejercicio que vamos a hacer es que cada persona voluntariamente, escogida por mí, voluntariamente, si no yo lo escojo, vamos a pasar adelante y va a escribir lo que realizó. Conforme a eso, insisto, yo les animo porque es mejor tener la retroalimentación ahora, equivocarse ahora que equivocarse el jueves en la prueba. Por lo tanto, es mejor hacer esto. No tenga temor de equivocarse, para eso estamos aprendiendo, para equivocarnos. Cuando el día de mañana no nos podamos equivocar siendo técnicos o profesionales interviniendo con sus dedos reales. ¿Ya? Debemos equivocarnos ahora. Echando perder se aprende de una forma de aprender. Por eso es mejor que se equivoque ahora y no el jueves. No, pues ya, en clase de lo mismo. Bueno. ¿Quién hizo el trabajo? Primero, ¿quién? Pero por eso, pasemos. Pasa adelante para ver qué hizo bien, qué hizo mal y por qué. Un bosquejo. ¡Un aplauso para la Vicky! Ya, pongamos atención, chiquillos, porque si no, no vamos a aprender. Ya, Vicky. ¿Qué hizo? Vaya contándonos un poco qué hizo, qué identificó, qué técnica utilizó. Vamos. Ya, lo primero que hice yo fue detectar la necesidad insatisfecha de Roberto. Roberto es sujeto de intervención. Ese es mi sujeto de intervención. Perfecto. ¿No hicieron a Roberto? No. Yo a mí me cago en el chino. Ah, Roberto, entonces una persona sería cuatro. Y no podía hacer caso. No lo sé, vamos a ver. ¿Qué cosa hizo bien y qué cosa hizo mal? Vamos, se detecta la necesidad insatisfecha de Roberto. Sí. ¿Cuáles fueron las necesidades insatisfechas? Según yo, Sí, la claro. necesidad insatisfecha de Roberto fue la de afiliación, afecto. Escriba. Veamos ahí. Vamos a ver qué está bien y qué está mal de su metodología. Ojo con eso. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. No se preocupen. ¿Estaba bien o mal? Y ahí, si estamos para eso, para apoyarla. Si en caso de yo, y para felicitar. Me coloco acá porque se detecta que él no tiene familia, padres, quedó huérfano. Lo coloco acá, ¿es necesario? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuál es el error? Buenísimo. Gracias. No, y aparte de la comprando el profe. Sí. Por eso no voy al módulo de ética. Por eso voy a ir habilitado para hacer ética. Todo lo demás lo puedo hacer, pero primero. Desordenable. El día jueves usted ya sabe, todo es bienvenido. Ya, profe. Eso fue lo que yo. ¿Hasta ahí llegó? Sí, hasta ahí llegué. Súper, un aplauso para su compañera. Muy bien. Bien, ¿está bien? ¿Cómo? Lo que vamos a hacer ahora es... Quiero borrar todo. A ver, vamos a ver los aciertos y errores de la metodología de Vic. ¿Les parece? Aciertos, azul, como la U por supuesto. Por lo tanto, estaría con el ojo ya. Sí.
No lo iba a ver a otro. Vamos, a ver. Dice, se detecta la necesidad insatisfecha de Roberto. ¿Está bien hacer esto en la parte del diagnóstico? Como intención. Como intención sí, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo Vicky acá? Dice, se detecta la necesidad insatisfecha de Roberto. Como norte de su diagnóstico está correcto. ¿Ya? ¿Siempre se detecta la necesidad? Es para eso el diagnóstico. Recuerde que el diagnóstico tenía una pregunta clave. ¿Cuál era? ¿Qué necesidad insatisfecha tiene el sujeto? Por lo tanto, en este sentido, lo que Vicky hizo o intentó hacer en general es detectar la necesidad insatisfecha de Roberto, lo cual está muy bien metodológicamente hablando. La afiliación, ¿es una necesidad? Sí, en ese sentido detectó una necesidad real. Existe. Cuando le puso, por ejemplo, necesita pareja, porque la pareja sería un satisfactor, no es una necesidad. Está bien, no, bueno, depende de la pareja. No, esto te invita, pero es necesidad de afiliación. Porque es huérfano, sin amistades, sin pareja. ¿Qué es esto? Puede ser indicadores, ¿verdad? O bien textos si yo ocupo la técnica de observación crítica. Hasta acá, muy bien. Errores de la metodología realizada por Vicky. Bien, Vicky. Errores que hay acá. ¿Qué errores perciben ustedes? ¿Verdad que sí? Mi pregunta entonces que cabe cajón es, ¿cómo Vicky supo que la afiliación? Pues, Había que ver la problemática, había que hacer una comparación. Lo que hay que hacer es el orden cronológico de las técnicas. ¿Cuál es el orden cronológico de las técnicas? Observación, Lo primero entrevista. es técnicas de levantamiento de información. Para eso tienen la observación y no la observación crítica, ojo. La observación en terreno, domiciliaria, etc. Como también la entrevista. En este caso, como usted no la podía hacer, la observación se basaba en la película, ¿verdad? Es más, ¿cómo Vicky supo esto? Por lo observado. ¿Sí o no? Y ahora bien, entonces, ¿qué técnica? ¿En qué técnica? Porque hasta el momento no me dice ningún problema a intervenir. Vicky no diagnosticó un problema, solo se quedó con la necesidad insatisfecha. Y la afiliación, ¿qué problema da como resultado? No hay. ¿Se fija? Por lo tanto, no podría haber un proyecto de intervención sobre nada. ¿Se fija? ¿Qué técnica se utiliza para que nazca el problema? ¿O para que yo lo descubra, para que salga a flote, digamos? No, la observación crítica. Recuerde que una de las hipótesis deductivas de la observación crítica es potencialmente su problema. ¿Cierto? Y después de la observación crítica, yo lo grafico en el árbol y por último lo prognostico. Ese es el orden cronológico. ¿Cómo? La observación crítica. Observación crítica, árbol de problema y prognosis. ¿Ya? Ustedes son más o menos conocidos algunas cosas. ¿Sí? Estamos. Entonces, toda esa metodología la Vicky no la aplicó. En ese sentido estaría mal, porque yo puedo cuestionar cómo supo que era la afiliación. Si esto es texto, hasta el momento la información que yo tengo aquí escrita no es eso. pero para llegar a eso tiene que haberlo realizado los pasos No lo previos, sé, ¿no? no lo sé. Sí, más o menos. ¿Y por qué no lo puse? Porque no lo sé todo, porque usted me dijo la vida nomás. Echándole la culpa al profe. Tenía que empezar con la información. Sí, porque ¿cómo sé yo? Claro, ¿cómo sé yo cuál es la necesidad? Es que había que empezar por ahí. Perfecto, es una observación viendo la película en cuanto a técnica de levantamiento de información, pero no es lo mismo que la observación crítica, donde sale a flote el problema.
Yo creo que la Vicky no hizo una observación crítica porque no hay ningún problema expuesto. Yo creo que la Vicky omitió Todo eso. Puede ser, no lo sé. No estamos diagnosticando el diagnóstico de la Pero profe, que dice que falta. dice que estaba hace un ratito de clase. Eso se podría decir que estaba solamente como en lo empírico, ¿cierto? Exactamente. Como a su vamos, chocolate. Más adelante. Exactamente, esta es la observación empírica. Ahora, ¿para qué sirve como indicador de la problema? Me sirve de texto, la observación crítica. Pero yo no veo la utilización de ninguna de las técnicas acá. Yo acá hice, me enfoqué en el contexto, ahí expliqué más o menos qué es lo que pasaba con Roberto. ¿Sobre qué texto? El cortometraje. Claro, ¿cuál texto? Por ejemplo, No, eso es una problemática. el texto es el problema, porque tienen 100 Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo no entendí? Ay, profe, me compró mi profe, porque en la observación crítica, No le voy a contestar porque no escucho nada. Levantando la mano, por favor. en la observación crítica se identifica el problema. Exactamente. En la identificación crítica, en la observación, o sea, todo lo que ella vio en el video. Es que lo que ve no es el problema. Es la persona en cuestión a la que va a observar. Pero así, eso es lo que explico. El problema es deducible, no observable. Uno observa el texto, el pretexto, usted realiza hipótesis deductivas que potencialmente es el problema. Entonces la Vicky esas 3 preguntas. Y el contexto es información intangible que me reafirma o refuta las hipótesis deductivas hechas anteriormente. Y desde ahí potencialmente aparece su problema. Ese ejercicio lo hicimos en la clase anterior. Lo hicimos tal cual. Profe, pero que Eso es, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda? La Tere se acuerda del ejemplo cuando pusimos el jefe es mala onda. Ese fue el ejercicio de observación. ese fue el texto. Perfecto. La hipótesis de eso Fue el pretexto y ahí la Vicky fueron como pretexto los que puso ahí. no sé, porque no hay una observación crítica realizada. No sé la Vicky qué hizo con esto. Estamos especulando porque no lo sabemos. Entonces, ¿qué cosas muy buenas tuvo este diagnóstico? Primero, en cuanto a su norte, ¿sí? Quiso detectar la necesidad. Eso está muy bien en una necesidad. Segundo, identificó, no sabemos cómo, pero identificó de alguna forma una necesidad real, no un placebo, ojo, no un satisfactorio, identificó una necesidad. Exactamente. Que es lo que estamos especulando, que la Vicky lo intentó hacer porque ella dice, ella lo explica en el contexto. Y yo le pregunto, ¿de qué texto? Por lo tanto, metodológicamente hablando, no estuvo correcta la aplicación de la técnica. Sin embargo, lo intentó. Y por último, aparece esto que es observable, que puede servir como indicador. De hecho, la Vicky lo dice cuando está acá adelante y dice, yo me di cuenta que tengo necesidad de afiliación porque vi esto. Por lo tanto, son indicadores de un posible árbol de problema. ¿Se fija? Vamos, muy bien, Vicky, bien encaminada en ese sentido. ¿Quién más quiere pasar? Profe, pero ¿cómo dice que está bien? Sí, pues. Profe, todo tiene un orden. profe. Sí. Voy a hacer un esquema general al final de la clase. Ya. ¿Ya? Profe, Yo voy a escribir un poco en otro lo puedo leer igual. Bueno, es su diagnóstico. Vamos. ¡Oh! Le salió un ojo al. ¿Qué tú eres? En la oficina. A ver, vamos entendiendo lo que Francia está escribiendo en la misa. ¿Qué es la ferretería?
Mi sujeto de intervención es organizacional, Perfecto. la ferretería. ¿Ya? Primero, yo al observar mi sujeto de intervención, que en este caso sería la ferretería, podría indicar, bajo una mirada de observación crítica, ¿Ya? el siguiente texto. Escasa afluencia de público. Bueno. Bueno, había puesto cliente. Por favor, no había. Cliente, que no es lo mismo que público. Ya, bueno. Lete nomás el diagnóstico, ¿cómo se lo dije? Ya, después. Esa afluencia de cliente. Sí, ¿Ya? bien. Ok. Luego, yo deduzco desde mi hipótesis ¿Ya? que es porque el jefe y Ya. dueño Ok. no tiene, o sea, relacionado con la ferretería, no tiene buenas ventas. Bueno. No tiene buenas ventas, no hay buen trato ¿Con quién? Francia? hacia el público, Ok. hacia los clientes. Y también que, porque el pobrecito es dueño, trabajador, las hace todo, él es solito. Entonces ahí era un poquito mi conflicto, por eso que quise salir igual, porque igual me produce, me hace ruido si tengo que hacerlo de la ferretería, pero a la ferretería yo no le puedo sacar características, a no ser que me diga, uy, que la ferretería es pobre, no La tiene voy a trato. interrumpir. Es caso personal. Es caso personal. Como el dicho del circo pobre, ¿no? Con Claro, el esa- circo pobre. no, Luego de esta hipótesis, ¿Ya? ¿esta no es hipótesis? Sí. De hipo. Después de esta hipótesis mía, yo logro establecer cuál es la problemática. Entonces yo puse que la problemática de las faltas de venta y todo lo que esto implica para la ferretería es que el dependiente, bueno, yo puse aquí, el dueño no tiene buen trato hacia su clientela. ¿Ya? ¿Qué es eso? Lo que me está diciendo en este Eso momento. tiene que ver que el jefe no tiene buenas ventas. No me digas por qué. Quiero saber qué es aquello que me leyó recién. ¿El La problema? problemática. Escríbalo. No, la problemática. Claro, por eso le pregunto. ¿Qué es lo que me No, está la leyendo? problemática ¿Ya? es, voy a poner el dependiente. El dependiente no tiene buen trato hacia sus clientes. Ahí usted dijo el adjetivo sería el dependiente, ¿no? La terminal. El objetivo sería el buen trato y el sujeto serían los clientes. No sé si me equivoco. Sí, normal. Yo ahí Sí, voy a no, decir. ya, respondo. Dice, ¿cómo llegó a este problema? A través de la observación, cada vez que entraba alguien a su negocio, él no era amable ni empático con sus clientes. Luego, desde esta problemática, busco y me pregunto, ¿qué necesidades satisfechas podría tener, en este caso, el dependiente de la ferretería para tratar así a la clientela? Ya. Y bajo esa mirada realizo el árbol de problemas. ¿Ya? Entonces aquí vuelvo a repetir la problemática. Ya. Y aquí, ¿Dónde? aquí en el tronquito, Perfecto. la problemática, para no repetirla, no creo que bien. Ya. Y acá en los indicadores y en las causas, solo puse una porque ahí me compliqué. Bueno. Entonces, acá por ejemplo, en las causas puse que hay algo que acá no se puede cambiar con respecto a la vida del dependiente, que era que él tiene, está perturbado por sus experiencias personales. Entonces, eso hace tal vez que él
tenga esos tratos, porque como la que ha estado en la guerra y todo eso, es como solitario. Pero no sé cómo ponerlo. Lo entendemos. Pero me entiende, ¿cierto? Sí, perfecto. Le voy a poner no. Póngale solitario y todos nos acordamos. Sí. Ajedrez. Nudo. Palillos chinos. Ahí conforme la película. Transparencia. ¿Y en los indicadores de Francia qué puso? La necesidad de Maruchan. Del Maruchan. El Maruchan. ¿Qué se llama el chino? El Maruchan. Maruchan. Vale. Vení, Maruchan, vení. ¿Y como indicador Francia qué está viendo? La falta de cordialidad, Ok. las malas ventas. ¿Ya? O sea, esto que esta persona tenga este carácter. Bueno, aquí yo me salté, pero aquí yo puse sobre cuando descubrí las necesidades del dependiente insatisfecha, encontré que a él le falta la autorrealización. La autorrealización, que tiene que ver con la aceptación de los hechos, la afiliación y el reconocimiento. Le falta un poco de todo a ese pobre hombre. Francia. Interviene en Francia. Interviene. ¿Cómo es la prognosis de ese problema? Malas ventas. Y la prognosis es que si nosotros logramos mejorar que este señor sea un poquito más empático, simpático, atienda mejor, el mejor escenario es que suban las ventas y la ferretería se haga una cadena de ferretería. Y en el peor de los escenarios que el gallo se vaya a la quiebra porque nadie va a querer ir a comprarle un gallo tan pesado como él. Bueno. Ok, un aplauso para su compañero. Ay, no se lo loco. Lo que le quedó de repente. Satisfactor. No necesidad fisiológica. Ya, vamos. Aciertos de este diagnóstico. La mayoría. Caso de influencia de cliente. A ver, ¿qué tuvo de acierto Francia en esto? La observación. Primero realizó una técnica de Observación. observación. Perfecto. Entonces, muy bien la observación, ¿verdad? Pregunta. ¿Está bien el sujeto? No. ¿Por qué no? Está interviniendo abajo Al dependiente. Ahí tenía que haber intervenido Roberto. Por lo tanto, ella hizo intuitivamente, más que desde una técnica, desde una metodología. Y que nos marcó a cola. Diagnosticó a Robert, no a la ferretería. Sin embargo, en la observación puso indicadores de la ferretería. Pero al momento de redactar el problema no tiene nada que ver. Es que al final en la Fíjese el problema. Sí, esa. Fíjese el Es que la problema. ferretería, Roberto se llama, es su segundo nombre. El jefe no tiene buena ¿Cuál es el problema? No, el de abajo, el dependiente no tiene buen trato. Ese es el problema, la problemática. Pero no está Lo había mal. puesto Roberto. Si yo estoy diagnosticando la ferretería, esto probablemente sea una causa. ¿Sí o no? Yo les pregunto, ¿qué problema tiene la ferretería? La escasa afluencia de clientes. La escasa afluencia de clientes, por lo tanto, ¿dónde va a intervenir usted? ¿Qué quiere hacer con la afluencia de clientes? Ahí tiene el problema y el proyecto. No tiene nada que ver el problema, Roberto, en el problema. Puede ser una causa. ¿Se fija? Ojo Francia ahí. ¿Ya? Metodológicamente el árbol está bien hecho en el sentido que los indicadores van arriba, la problemática va en el tronco y las causas van abajo. ¿Ya? Metodológicamente hablando, en ese sentido está bien. Lo que no está bien es el problema. Primero porque no tiene adjetivo objeto sujeto, porque el sujeto no son los clientes. No tiene que intervenir en los clientes. Porque cuando hablamos de sujeto, hablamos de sujetos de intervención.
Exacto. En Eso, tu casa, después ¿quién tiene que de la terminar ferretería? redactando en de la ferretería. O en la ferretería. Escasa afluencia de público en la ferretería. Es que es fácil desviarse del tema. Sí, Sí, por eso es importante la buena realización metodológica de las para que técnicas. uno Y se equivocarse ahora. confunde. Esa es la idea, equivocarnos ahora, Claro. no el jueves. ¿Ya? Le digo al tiro que me está confundiendo de todas las clases, me está confundiendo. ¿Qué cosa? Y digo, sí. Profe, es que puedo decir algo, igual yo sé que me equivoqué, yo lo tenía claro, pero igual quería hacerlo así porque yo le decía a la Mari, no es porque no sé, pero para mí lo más fácil hubiese sido Roberto o el Chinito, que son los dos personajes principales. Pero yo quería irme por lo que dijo. A ver, ojo, no Pero igual me necesariamente es lo equivoqué, más fácil. po. No era necesariamente lo más fácil, es de lo que usted tiene más información, no lo más fácil de diagnosticar. No se equivoque. De hecho, como en la observación que hiciste correspondiente al texto, tenías la problemática casi redactada. Exacto. Sí, yo pensé que iba a decir que esa era la problemática, después me sorprendió cuando dijo esto. A ver. Pregunta Francia. Otro acierto fue las necesidades detectadas, ¿o no? Claro, pero esa necesidad. Pero no entre el sujeto Claro, detectado. pero sí, sí. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué necesidad tenía la ferretería? No, ese es el problema. Todos esos son satisfactorios. Necesidad ontológica. ¿Cómo cuáles? El estar, el ser, Tener, el saber hacer. posición. ¿Se fijan? Son otras necesidades. Entonces, porque como es, claro, porque como ella se centró en Roberto, Claro, esa era mi confusión que yo tenía. exactamente. ¿Ya? Ese es el ejercicio que yo quería que hiciera. Muy bien, ese es el ejercicio que yo quería que hiciera. Pero está bien. ¿Sí? Ser más Vamos, la última persona adelante antes de yo resumir todo. No. Vamos, alguien más. Necesito saber cómo están en el nivel de la aplicación. ¿Vale? ¿Alguien más que pase adelante? ¿Quién hizo el trabajo? Vamos, aprovechen. Para retroalimentarle al tiro y no esperar después. Vamos. Vuelvo al tiro. Pero primero va en la problemática. No, ¿cuál es la problemática que yo observé en terreno en la casa de la familia? Y ahí van los casos críticos, y ahí viene el contexto, el contexto, el contexto. Pretexto político. Profe, como es lo que usted dice, ¿De qué? contexto, Fuera de contexto es un pretexto. el contexto se le hace un resultado.
Es que lo veo usar como descripción para una foto. Me parece. Lo voy a escribir. Me voy a citar. Ya voy a poner así como enlace eficaz. Contexto, fuera de contexto. Como dijo el filósofo Contextín, un texto. Aquí menos nubes, menos nubes, menos nubes. Profe, ¿la puedo hacer de un caso? No le pongo ningún caso. Es verdadero, alternativa. De obligación y de alternativa. Alternativa y verdadero y De falso. desarrollo y alternativa. No de obligación. Y el desarrollo. Son 7 preguntas. Dos puntos cada pregunta. Hasta ahora, desde la metodología de investigación, de lo deductivo, inductivo, son preguntas de desarrollo y de alternativa, no de aplicación. Pero en el desarrollo se tiene que aprender a desarrollar desde la teoría. Pero no aplicarlo en caso. Ya, chicos, pongamos atención, por favor. Pongamos atención. Ya, ¿qué está poniendo su compañero en la pizarra? Vamos. Vamos, ¿qué dice? La observación dice que el policía quiere poner en el calabozo a Yuma. Pero antes de eso, perdón, ¿cuál es su sujeto de intervención? Policía. El policía. Sí. Ok, interesante. Interesante porque hay poca información. Sí. Tenemos un par de escenas con él. ¿Cuál es su sujeto? La vaca. A ver, el ladrón del avión. Vamos, el policía. El policía no tiene ganas de atenderlo, el policía no tiene la información para entregar o al policía le exige el personaje en el calabozo. ¿Eso es? ¿Perdón? Ese es el pretexto. El policía no tiene ganas de atenderlo. El policía no tiene información para entregar y el policía le exige persona en el calabozo. Ok. ¿Ya? En el contexto podría ser que el policía no tiene la información necesaria para entregar. Porque bueno, sería un llamado, pero puede ser que él no manejaba la información para entregarlo. ¿Ya? Y Profe, ¿Dónde? Ahí arribita, ya. profe, en esta observación crítica está igual se le hace la pregunta al contexto, Texto. se le hace la pregunta clave al texto. Texto. Vamos. en los indicadores sería no entregó información. Ya. Sería lo quiere dejar en un calabozo como delincuente. No le gusta lo que hace. ¿Cuál es el problema del El problema policía? es la insuficiente información por parte del policía. Pregunta clave. ¿Cómo llegó a ese problema? Con la observación. ¿Cómo llegó a ese problema? La observación. ¿Cómo llegó a ese problema? La técnica. Lo que yo no leo es eso. Terminado lo que tengo. ¿Qué puse? ¿Una problemática? Es que le faltó poner la técnica de intervención. ¿Qué fue la observación crítica? Pregunta. Chiquillos, pregunta para que se lo aprendan. ¿De dónde sale el problema? ¿De qué parte de la observación? Del pretexto, de la hipótesis. Por lo tanto, ¿cuál de estos pretextos tiene relación a este problema? ¿Cómo supo que era este problema? Porque no tengo cómo comprobar que el policía no tenía ganas de atenderlo.
Perfecto, fuera. A ver, y tampoco tengo cómo saber que al policía le exige personal en el calabozo, entonces la más lógica sería que no tiene información para entregar. Por lo tanto, Tiene insuficiente información de calabozo. ¿se aplica la relación? En las causas, después de lo que no cambia, que sería no le entregan información. Poca información. Todas. Poca información de la embajada No, pues voy a que. El árbol, los El pasos. árbol, la al policía. No, no. Todas. Ah, pero no todas es Pero que la gente te pregunta si hay que idea, No conocer el idioma del también. La lluvia, insisto, toda la información. Primero, compañero, vamos. Acierto de su compañera, errores de su compañera. A ver. Respondiéndole primero a Mike, para un diagnóstico, para su proyecto de título, debe usar todas las técnicas de diagnóstico. El diagnóstico no está finalizado hasta que usted empieza las técnicas de recopilación de información hasta la prognosis. Todo ese proceso es el diagnóstico. Todas. Porque tiene que demostrar que sabe usar todas. Por eso debe usar todas a su proyecto. Aciertos, errores de sus compañeras. Vamos. Primero, identificación del sujeto. ¿Está? Sí, policía. Policía, identificación del sujeto. Después de que recopilación, clarito hablando, después de recopiló, información de la película, ¿qué técnica utilizó? Observación crítica. ¿Está correcto eso? Sí, ¿verdad? Perfecto. ¿Hay errores metodológicos en la observación crítica o de algún tipo? Parece que va en el pretexto. ¿Por qué? A ver. Porque el contexto. ¿Cómo usted me dijo el texto? Diría en el pretexto. No. Lo que yo creo. Sí, vamos, estamos. Creo que el contexto va en el pretexto. El contexto iría acá. Claro, ¿Por qué? porque desde el pretexto podemos sacar el texto. No, el texto es lo observable empíricamente. A ver, veamos la observación. El policía quiere poner en el calabozo a Yu. ¿Está bien hecho el texto? Sí, de hecho lo dice. Llama al otro y dice, mételo al calabozo. Ya, ¿lo quiere meter al calabozo? Sí. ¿Lo observamos? Sí, es a través de lo empírico. Pretextos son deducibles. Son hipótesis deducibles. ¿Ya? El policía no tiene ganas de atenderlo. En otras palabras, aquí el pretexto responde al texto. ¿Por qué el policía quiere meter al calabozo a Yu? ¿Por qué? El por qué se responde en el pretexto. ¿El policía no tiene ganas de atenderlo? Puede ser, no sabemos. ¿El policía no tiene información para entregar? Quizá. El policía le exige, al policía le exigen personas en el calabozo, así como que el jefe le daría un bono por mantener el calabozo en stock. ¿Cómo sabemos cuál de estos textos, cuál de estos pretextos o áreas, hipótesis deductivas está correcta o cuál es en verdad contextualizada? Se le hace la pregunta al texto. Se le hacen preguntas al texto. El policía no tiene la información necesaria. Yo aquí tengo una duda. ¿Cómo llegó acá? ¿Por qué ese contexto? Hasta ahí íbamos perfecto, ¿sí o no? Sí, Súper. Sí, de libro. El policía no tiene información necesaria. ¿Por qué dice eso? Exacto. ¿Cómo llegamos ahí? por eso yo le preguntaba adelante, porque se le hace la pregunta clave al texto, claro.
preferible que no le Hasta el momento no hablemos de causa. Estamos hablando de texto, contexto y pretexto. Nada más. No hay causa, indicador, no hay nada por ahora. Claro, ¿qué problema? La tercera argumento. En el contexto podría ser a lo mejor que el tipo finalmente ve que va a ser difícil atender a Yu porque primero no maneja el idioma. ¿Y cómo le va a explicar que en realidad Podría ser perfectamente. no... O sea, ¿qué le explica a él si él no... Por eso no era tan fácil aplicar esta técnica a un sujeto de intervención que usted manejase mucha información como Roberto Oyun. Porque en el contexto le iba a ser muy difícil. Porque le dio toda la información. Por lo tanto, no hay nada que contextualizar. El puro texto. Porque usted lo observó todo. ¿Veis? Ahí está la complejidad de este tipo de sujeto de intervención. No tenemos cómo contextualizar. ¿Sí? O es muy difícil. Pero lo bueno que tuvo también su compañera es que desde aquí aparece el problema y se responde. ¿Cómo yo me doy cuenta que tiene insuficiente información el policía? Por los indicadores. ¿De dónde sacó estos indicadores? Del pretexto. Del texto. Del texto. Esto es lo observado y esto sigue siendo lo observado. ¿Sí o no? ¿Y las causas? Preguntan, ¿por qué? No son variables, porque recuerden que no varían. Son condiciones. ¿Sí? ¿Qué condiciones tiene este policía que tiene una insuficiente información? Son puras condiciones. Es interesante que algunas de estas condiciones sí pueden variar si usted las trabaja. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos cuestionar algunas condiciones. ¿Ya? Eso me confunde porque... Claro, en algún momento igual podríamos cuestionar estas condiciones porque no conoce el idioma, podríamos hacer un taller de idioma. No entrega la información, podríamos trabajarla, digamos, ¿sí? O tener información desde otro punto de vista. Esto podría haber sido cuestionable en cuanto a las causas, sin embargo, metodológicamente está bien hecho. ¿Sí? Dígame. Profe, las preguntas clave son parte del texto o del pretexto. Las preguntas claves son del contexto. Al texto. Yo le pregunto al texto preguntas claves. Le pregunto Al texto. Al texto. Yo contexto, ella es el texto. Yo contexto le pregunto al texto. Oye texto, ¿por qué haces esto? Y el texto me va a contextualizar, me va a explicar por qué. Y ahí salen las variables del árbol arriba. No, pues va descartando pretexto. No, lo voy a texto le pregunta al texto. No, las preguntas claves van al texto. A ver, voy a hacer un ejercicio. ¿Qué lo tiene? ¿Qué lo tiene? Como condición era que no manejaba el idioma. Podría ser una condición, pero eso no sería una situación, porque por lo que usted mismo decía, las condiciones no cambian y las situaciones son las que cambian, las causas no cambian tampoco. Por eso acabamos de hablar que esto podría haber sido cuestionable. Sin embargo, yo entiendo la lógica de su compañera porque es hasta ese momento es una condición para el policía. Bueno, ¿sabes que por lo menos podemos trabajar en el futuro, pero por eso las condiciones quizás no están 100% bien. Sí, por eso le digo, quizás no están 100% bien, pero por lo menos... Las causas escritas no están bien, Claro, porque las causas, por lo que porque yo tengo pueden ser entendido, las causas trabajables, no por lo son tanto pueden cambiables. cambiar. La Por que lo tanto, debería buscar sería la que no cambia. quizás podrían haber sido parte de los indicadores. ¿Sí o no? Y, por ejemplo, ¿qué dice cuando en las causas, por ejemplo, en ese caso? Policía... Podría haber sido el carácter del policía. Claro, tiene una xenofobia, que el policía tiene algún tipo de discapacidad psíquica y por eso es agresivo. Cosa que no necesariamente es causa, por eso explicaría la mala disposición al entregar la información de nuevo. Ya. Chicos, voy a partir de cero. De cero. Les pido por favor atención. Fuera las tallas, fuera las cosas de las risitas, porque si no se van a distraer. ¿Ya? Voy a repetir lo mismo que hemos repetido desde la semana pasada. Así que esto ya debiésemos manejar. Lo que les cuesta es la aplicación.
voy a hacer un ejercicio de aplicación. ¿Les parece? ¿Con alguno de los personajes de la película? No, lo voy a poner aparte para que sea más fácil la comprensión. Lo primero es definir una realidad que yo quiero investigar. Voy a ir así por un tubo, ¿ok? Vaya anotando las preguntas y me las hace al final. ¿Ya? Debo definir una realidad que yo quiero conocer. Para eso tengo dos perspectivas. La perspectiva desde la investigación o la perspectiva de la intervención. Como nuestro foco es la intervención de esta realidad debe ser intervenible. ¿Cómo sé yo si es intervenible? Le pregunto al investigador, oye investigador, yo trabajador social que quiero intervenir en esa realidad. Le digo al investigador, oye investigador, ¿esta realidad es intervenible o voy a perder el tiempo? ¿Se fija? Y el investigador me va a responder a través del método. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que vimos en la primera clase es metodología de la investigación. ¿Ya? Voy a instalar metodología de la investigación. Yo les he explicado que tenemos esta realidad que quiero conocer, no intervenir todavía, conocer, para saber si es intervenir. Y al respecto de esta realidad, voy a buscar más chiquitito. Yo tengo un embudo o un cono metodológico, ¿cierto? Donde la parte de arriba vamos a llamar método deductivo y en la parte de abajo vamos a llamar método inductivo. Recuerden leer San Pieri para los jueves. El método deductivo se basa en el pensamiento positivista. El inductivo se basa en el pensamiento constructivista. Donde el pensamiento positivista declara que para conocer esta realidad está basada en la experiencia. ¿Cierto? ¿Por qué la experiencia? Porque esta realidad, a ser positivista, dice que la realidad está fuera de mí. Debo ir a conocerla. Es un objeto desconocido, pero es un objeto. Por lo tanto, yo debo ir a conocerla. ¿Sí? Y como objeto no cambia. En otras palabras, el pensamiento positivista se declara, ¿cómo sabe uno que es algo un pensamiento positivista? Porque es siempre y para siempre. Si usted me dice, la realidad siempre es cíclica, ¿cambia? Sí, siempre cambia. Por lo tanto, está dentro igual del pensamiento positivista. Lo clave para entender el pensamiento positivista es que siempre y para siempre, no necesariamente que cambie o no. Puede cambiar el significado del mañana. Ya existe. Por lo tanto, si es siempre y para siempre, estamos dentro de un pensamiento positivista. Por lo tanto, el método es deductivo. Y esta realidad, si yo llego a conocer la realidad a través de este método y la llego a conocer, quiere decir que esta realidad no es intervenible. Está intervenido. Por el contrario, el método deductivo está basado en el pensamiento constructivista, que declara que la realidad depende de cada caso. Es variable. Por lo tanto, ¿cómo conoce la realidad el pensamiento constructivista, método inductivo? A través de variables. ¿Sí? ¿Cómo sé yo qué camino tomar? Porque aquí no hay ninguno mejor que otro. Cuantitativo. Son neutros. ¿Depende de la realidad que yo quiera conocer? No. Depende de mi hipótesis. ¿Sí? Que puede ser refutado. Si yo estoy acá
conocer esa realidad, y estos son caminos que yo debo tomar, ¿de qué va a depender esto? Yo necesito una especie de GPS, en español que me diga, ¿dónde vas a la derecha? Porque no conozco el camino. Y ese GPS yo como investigador sobre esta realidad se llama hipótesis. Y la hipótesis es una afirmación sobre esa realidad. Especula usted cómo es esa realidad. ¿Ya? Es una afirmación. Vámonos a la película. Una afirmación antes del final de la película. Si yo le pregunto, ¿por qué cayó la vaca del cielo? ¿Qué hipótesis tenía usted en su cabeza? ¿Quiere conocer el final? ¿Se fija que no conocía esa realidad? Me acuerdo de un ejercicio que hicimos al principio del año, del primer año, que era que en el desierto se habían encontrado unos hombres desnudos. Eso es un juego deductivo. Exacto. Que Y no me lo imaginé conoce. que había pasado lo mismo. Exactamente. Eso es un juego deductivo. Usted tiene ciertas afirmaciones, ciertas ideas sobre esta realidad que no ha comprobado todavía, no sabe si son así o no, pero ya las tiene en su mente. Por eso la hipótesis la redacta como afirmación. Yo les pregunté ese día, ¿por qué no se redacta como una pregunta? ¿Por qué no sería un ensayo? Y como estamos hablando de una investigación, se redacta como afirmación. ¿Ok? Y en ese caso sería, suponiendo que la vaca cayó del cielo debido a que el transporte era por un robo de ganado. Eso es lo real, pero yo no sé si usted se lo hubiese imaginado. O sea, yo pensé que efectivamente que como cayó del cielo era un avión y que el avión tuvo problemas y tuvo que soltar las vacas. Eso fue su hipótesis. Y usted lo redacta. Las vacas caen del cielo cuando los aviones tienen problemas de carga. Eso es su hipótesis. ¿Eso es así? No lo sé. No. Pero conforme a la hipótesis, yo voy a tomar uno de los caminos. ¿Fija? ¿Cuándo tomo un camino hacia la deducción y cuándo tomo un camino hacia la inducción? Depende de la redacción de la hipótesis. ¿Cuándo tomo un camino hacia la deducción? Cuando la hipótesis primero generaliza. Vamos, ¿no? Lo primero generaliza. Cuando la hipótesis generaliza, me guía hacia un camino deductivo. ¿Por qué? Porque como hablamos de lo macro de la realidad y lo micro de la realidad, debe ser general. ¿A dónde me llevo? El camino deductivo. ¿Cuándo entonces el GPS, que es la hipótesis, te va a guiar hacia cierto camino para llegar a la realidad? Cuando la hipótesis generaliza. Primera característica. Segundo, cuando la hipótesis está centrada en el futuro. Deductivo. Estoy hablando deductivo todo el tiempo. Primero generaliza y segundo está centrado en el futuro. Cuando decimos todas las vacas siempre se caen. Si yo digo, la hipótesis de su compañera, las vacas caen del cielo, cuando los aviones tienen problemas de carga, yo puedo deducir que la próxima vaca que cae del cielo es porque el mismo avión tuvo problemas de carga. Estoy poniendo un escenario hipotético hacia el futuro. Generalizado de todos los aviones y todas las vacas. ¿Se fijan? Puede ser de otra forma, la vaca que cayó del cielo utilizamos el camino inductivo, ¿no? Sí. Voy allá. Quiero que quede claro cuándo es deductivo. Ahora vamos a ver lo inductivo. Quiero que quede claro primero lo deductivo. Profe, cuando se dice que el deductivo con el mismo ejemplo que dio, ¿Cómo? De nuevo. cuando es el método, el deductivo, con el mismo ejemplo de que la vaca se cayó es como, porque yo ya vi que todas las vacas se caen. Sí, porque eso depende de su experiencia. Usted vio una vaca caer. Esa es su experiencia. Y vi y me Por lo contaron tanto, y yo sé, exacto. como, y hay historia de que las Puede vacas ser, se caen. exacto. Puede ser personal o de terceros, pero hay cierta experiencia. Por lo tanto, se deduce que si ya pasó una vez, va a aparecer, Siempre. usted lo ha dicho, siempre y para siempre.
¿Fija? Por lo tanto, una hipótesis deductiva es: cada vaca que cae del cielo es por problemas de la carga de los aviones. Dígame. Entonces, Javier, es que yo lo había planteado las vacas caen del cielo porque hay problemas en el avión. Perfecto. Ah, pero el por qué podría ir Sí, fuera. es parte de su hipótesis. Perfecto. Profe, podría ser también que nosotros dijéramos, aquí siempre van a caer vacas del cielo, deductivo, porque Sí, claro. está basado en mi experiencia de que ahí cayó una vaca. Por lo tanto, este Siempre terreno van a caer vacas. siempre cae el terreno en el mismo lugar. Siempre. Claro, habla de siempre. Como está generalizando, pero dice cuál vaca, siempre todas las vacas Siempre caen. quedó rey en Los el terrenos. mismo lugar, siempre Todo ese tipo de hipótesis son deducibles. Son por Están basados en la experiencia. Por favor, ¿qué nos asegura que venga un temblor pronto? Nuestra experiencia. Claro. Por lo tanto, yo puedo plantear una hipótesis de decir: en Chile va a tener un terremoto. Perfecto. No tiene nada extraño porque ya he tenido experiencias pasadas de que así es. De hecho, en Chile hay estudios cuantitativos, que vamos a hablar de la avenida, ¿se acuerdan con Tijuana? Que dice que en Chile hay un terremoto cada 4 años. Por lo tanto, yo puedo deducir que si hoy día hay un terremoto en 2019, va a haber un terremoto en 2023. Exacto, lo estoy deduciendo. ¿Algo me asegura aquello? No, pero me baso en la experiencia, porque siempre iba a pasar. ¿Estamos claros arriba del camino deductivo? Vamos al inductivo. Por lo tanto, todo lo contrario. ¿Qué camino tomo cuando es inductivo? Cuando la hipótesis particulariza, no generaliza, particulariza y se centra en lo actual o pasado. No el futuro, porque cuando hablo del futuro es deductivo. Se centra En lo particular y se centra en lo actual o pasado. El deductivo Inductivo. pero el deductivo es Futuro. la vaca cayó del avión. Esa vaca del vuelo particular que a las tanto, cayó del vuelo tanto. ¿Cuándo cayó? Cayó del vuelo tanto, Claro. pasado, y segundo Cambia fue el particular. verbo. No hay ningún verbo. O sea, bueno, sí. ¿Sabes? Sí, caer en un verbo, pero no quiero que te centres en el verbo. No, Quiero que te pero- sientes en el tiempo verbal, no en el verbo en sí. La vaca cayó. Lo que estoy diciendo, la vaca de ese avión particular cayó en tal lago. Perfecto. Porque el deductivo sería las vacas caen del cielo. Eso es deductivo. Claro. Las Y vacas el caen, deductivo- por lo tanto, también en el futuro caerán. Pero si yo digo la vaca cayó, ¿en qué tiempo verbal estoy? Pasado. La vaca cayó. ¿Cuál vaca? Esa vaca. ¿Se fija que el tiempo verbal me obliga a particularizar? Si es así, estoy en el camino inductivo. Y ahí viene la respuesta. Aquí, desde la experiencia o desde las variables, es para responder a esta hipótesis, para saber si estoy en lo correcto o no. ¿Y cómo se unen la experiencia y las variables? A través de lo cuantitativo o lo cualitativo, o ambas, que tiene que ver con un tema mixto, ¿ya? Una técnica mixta, una metodología mixta. Supongamos voy al método deductivo y digo, las vacas que caen del cielo caen de los aviones con cargas malas, no sé. ¿En qué te basas para decir eso, Joaquín? En tu experiencia. Porque alguna vez cayó una vaca cuando eso pasó, por lo tanto todas las vacas que caen del cielo, es así. No es lo mismo que usted hace cuando, por ejemplo, tuvo una mala experiencia con su pareja y termina deduciendo que todos los hombres son iguales. Es exactamente lo mismo, es una hipótesis deductiva. En el caso de nosotros los hombres, que todas las mujeres, todas las damas, ya, lo mismo. Es una hipótesis deductiva. ¿Sí? Estoy generalizando, estoy diciendo que siempre y para siempre, y estoy Por la experiencia. proyectando el futuro desde la experiencia. ¿Se fija? Eso es una hipótesis deductiva. ¿Cómo sería una hipótesis inductiva en ese sentido? Fernando y Claudia terminaron su relación hoy día a las 12. Por Por La infidelidad. tercera persona. perfecto. Fue hoy. ¿Se fija? No en el pasado. ¿En qué te basas, Camilo,
Damos pecado de engaño. ¿En qué te basas para hacer esa afirmación que terminaron por una infidelidad si no conoces esa realidad? Te estoy increpando, supongamos. Vale, ¿por qué te vas a ver eso? Bajo una observación crítica. Mentira. Por variables. Ah, sí, puede ser. ¿Cuáles serían esas variables? Biológica, psicológica, contextualizar, psicosociales, sexuales, medioambientales, da lo mismo. ¿Se fija? Por eso se llega a la realidad desde la inducción a través de variables. Si yo digo, la vaca que cayó del cielo de ese avión particular, me respondo a través de variables. ¿Por qué? Y puede ser porque esa vaca se Que equivocó. singularizó. Puede ser porque ese avión estuvo mal. Puede haber variables ambientales de que justo llovió y se cayó un tornillo. Y no pasa siempre, o sea, Y fue no la pasa vez. siempre, fue la vez. ¿Se fija? Profesor, en este caso podría ser una variable climática. Por supuesto. Que fue un tornado y llevó la vaca. Perfecto. Exacto. Y como fue aquella vez, no puedo generalizar. Shh, silencio, por favor. No puedo generalizar porque fue aquella vez. Y fue aquella vez. O es ahora, pero no necesariamente es el futuro. ¿Sí? Entonces, solo la realidad es interventiva, que es lo que nos realmente interesa, cuando es a través del método inductivo. El pensamiento constructivo. Pensamiento constructivista. Y tiene variables. Por lo tanto, tiene variables. ¿Por qué esta realidad es interventiva solo desde ahí? Porque pasó aquella vez. Puede que no vuelva a pasar. Y ahí viene la intervención. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Revisar los aviones antes que Porque una es un cosa así. proyecto de intervención. Ya, Para pero- eso necesita saber cuál es el problema del avión. Por eso tiene que diagnosticar al avión. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Pero eso ¿Se es fijan ahora? según la variable, ¿no? ¿Ah? O sea, la variable tiene que ir de la mano igual con la Absolutamente. Por eso el proyecto que yo les hice hacer en seguridad social, yo les dije, ok, ¿puedo las variables? Cuesta harto contar. Son variadas. Justo llovió ahí, pero siempre que llueve se cae para acá. Profe, No, pero porque no puedo generalizar. ahí suena como súper fácil. Eso yo creo que a la mayoría de nosotros no. Como que eso lo dejamos como súper aquí en la mente. Pero si Buenísimo. llevamos. Vámonos ahora al diagnóstico. Es que ese es el tema, porque si usted lleva todo eso al video, a lo que había que hacer, o sea, como que no. Ahí como que no hay. Ya, No entra. minuto. ¿Queda claro acá cómo Sí. llegamos a conocer la realidad? A través de dos metodologías, deductiva y inductiva, dos tipos de pensamiento que la sustentan, y depende de la metodología que yo voy a ir, no la que yo escojo, sino la que mi hipótesis me manda como GPS, en el fondo, porque yo no conozco el camino, entonces necesito este GPS que me guíe. Si voy por el método deductivo, usted sabe que se va a basar en la experiencia personal o de otra persona. Y si va por el camino inductivo, usted sabe que se va a basar en variables, ya sea, y aquí, ¿cómo se comunica la experiencia con las variables? A través de lo cuantitativo o lo cualitativo. Cuantitativo, cantidad, cualitativo, cualidad. Profe, mire, yo quiero hacer una pregunta. Por favor. A mí esto me tiene súper complicada. Ok. Y no soy la única, voy a hablar Bueno. de mí en todo caso. Mire, no sé, en pedir no hay engaño. Usted nos va a hacer una prueba el jueves con respecto a la película que vimos. No. O a un caso. No, o a un caso. Ah, no, a un caso cualquiera. Usted podría. Usted está deduciendo eso. Mire, Es una hipótesis deductiva. Como lo hizo alguna vez, lo va a volver a hacer. ¿Se fija? Usted dijo que el ejercicio que debíamos hacer de la película Nos va a era servir. que servía para la prueba. Por lo menos lo que yo necesito es saber los pasos a seguir. Como Ahora bien. ¿qué hacemos? El diagnóstico, ¿qué Por eso. es? Ahora bien. pero ¿Cómo? no he terminado de Esto también. Eso lo vamos a explicar. a lo que yo iba, usted va a hacernos ahora con algún. ¿Que dijo que no entraba? También. Porque así a lo mejor Se va a aclarar más cómo hacerlo. La prueba no es de aplicación. Nadie No dice sé. la prueba de aplicación. Pero chiquilla, desde que termine lo que está haciendo el repaso, pues ahora tiene los pasos a seguir para hacer el. Pero es que también hay que decirlo lo que uno tiene duda por Claudia. Sí, pues, pero que deja que Por siga. eso, pero por eso le digo, no te la prueba y al final me la hace.
Porque está deduciendo cosas que no necesariamente la prueba no es de aplicación. Usted le dijo que el ejercicio servía para la prueba. Exacto. Sigamos. A ver si contesto la pregunta mientras seguimos. Antes de eso, anoten las preguntas. Anoten. Una vez que yo investigo y me doy cuenta que la realidad es interventiva, porque no toda realidad es interventiva, si yo llego a conocer la realidad del método deductivo, me doy cuenta que no toda realidad es interventiva. Una vez que yo conozco que esa realidad es interventiva, lo primero que tengo que hacer entonces es diagnosticar el problema. Eso es empezar el proceso. Ahora recién empezamos a intervenir. Ahora ya, recién. Ante las técnicas. Antes. Yo digo, perfecto, tengo una realidad interventiva que pasó esa vez. ¿Qué voy a hacer yo para que no vuelva a pasar? Ahí está. Por lo tanto, debo diagnosticar cuál fue el problema. El cual hizo que aquello que yo no deseo pasase. ¿Sí? Diagnostico por lo tanto. Para diagnosticar, tengo una pregunta que me va a guiar en todo el diagnóstico que lo hizo una de sus compañeras acá. Creo que la vi. La necesidad. Exacto. Diagnóstico. ¿Para qué sirve el diagnóstico? Para saber qué necesidad tiene el sujeto. Por lo tanto, sáquelo por deducción. Hay un sujeto y hay necesidades. Pero ¿qué necesidades satisfechas tiene el sujeto? Por lo tanto, vamos a hablar del sujeto y vamos a hablar de que el sujeto tiene necesidades. Pasos del diagnóstico. Paso número 1. Recaudar información. ¿Sobre qué va a recaudar información? Exacto. Voy a repasar los pasos en general y luego hablar de las técnicas. Paso número 2. Planteamiento. Problema. Paso número 3. Explicación del problema. Paso número 4. Diagnosis del problema. No estoy resumiendo. Esto es un diagnóstico. Usted empieza un diagnóstico cuando recauda información y termina un diagnóstico cuando prognostica el problema. Técnicas utilizadas en cada uno de estos pasos. Observación de varios tipos. Si es mi sujeto de intervención, es un caso, Roberto, Jung, policía, ¿qué tipo de observación? Visita domiciliaria. Si es organizacional, como lo era la ferretería, ¿qué tipo de observación me sirve? No se da en el caso, pero si fuese una comunidad virtual, ¿qué tipo de observación tengo? Virtual. Eso es todo. Todo. ¿Qué otro tipo de técnica tengo para recaudar información? Entrevista. ¿La entrevista no me sirve como observación? No. Usted en la entrevista observa, pero no es lo mismo. ¿Qué tipo de entrevista tiene? Conforme al tipo de pregunta. ¿De qué depende el tipo de pregunta? Depende del tipo de respuesta que usted buscamos
obtener. Tipos de entrevista. Abierta, cerrada e inductiva. La abierta es de naturaleza Ético-lógica, eso. Epistemológica. no, epistemológica. Pero tengo la idea, lógica. No es etimológico, por eso tiene que ver con la raíz de la palabra. ¿Ya? Todo esto, el fondo, la lluvia de ideas, todo lo que la gente estaba diciendo, ya contando, sirve para recaudar información. La clave es saber qué hacer con esa información. Esto fue dado por la película. La película le dio toda la información que usted podía obtener. No necesariamente toda la importante, no toda la necesaria, pero no importa, es la información que usted maneja. En la vida real, cuando usted intervenga con sujetos reales, no va a tener toda la información que quiere. Porque los sujetos se le van a cerrar, no le van a intervenir para ir a visitarlo y justo no está, y tampoco está el vecino. ¿Se fija? Tiene que aprender a manejar la información que hace. Primer paso, listo. ¿Cuánto tiempo me demora esto? Muchísimo. Muchísimo. Proyecto de título desde ahora. Vamos. Planteamiento del problema. ¿Qué técnica se ocupa en esta etapa del diagnóstico? En este paso del diagnóstico. Observación crítica, que se basa en 3 elementos: texto, pretexto, contexto. El texto es lo empíricamente observado. ¿Y de dónde se saca lo empíricamente observado? De acá. De acá. De todo. Todo. Usted elija un texto y lo edita. Lo corta. Y lo coloca. Literalmente. Por eso yo paré la película y dije, ojo con los textos que está diciendo Roberto. Cuando dijo, por ejemplo, che, no estoy acostumbrado a tener personas. O ¿cómo dijo? A convivir con personas. Y menos en estas condiciones. Eso usted puede acortarlo, si usted está diagnosticando a Roberto, lo puede cortar y pegarlo. Y usted cita al sujeto. El ejemplo que hicimos aquí en clase fue: el jefe es mala onda. ¿Recuerda? Ese es el texto. El pretexto son hipótesis deductivas de el por qué cree que existe ese texto o que el sujeto dijo o hizo ese texto. Entonces, aplicándolo a la película, yo me preguntaría y diría, ¿por qué será que Roberto no está acostumbrado a estar con gente? Y anótese ahí unas 2 o 3 pretextos. Ideas al aire. ¿Por qué será que Roberto no está acostumbrado a estar con gente? ¿Qué sé yo? Lo que sea. Tiene chamba, le gusta estar solo, porque es selectivo, porque es súper independiente, porque es mitad, lo que quiera. Lo que quiera. 3. ¿Por qué 3? Porque son un número relativamente manejable. Puede tener millones ahí. Pero por lo menos 3. Porque uno de ellos es potencialmente el problema. Porque como este paso es el planteamiento del problema, ¿de dónde se saca? De uno de los pretextos. Uno de esos pretextos es el problema. ¿Usted pretexta cualquier cosa? No. Su pretexto tiene que estar basado en la información anterior. ¿Se fija? Para que sea relativamente real. No me va a decir, Roberto le gusta estar solo porque cuando era chico lo raptaron los marcianos. ¿Se fija? ¿Por qué es irracional eso? Exactamente. Por lo tanto, no le sirve como problema. ¿Ya? Y luego contextualiza
el texto. Recuerden que es el texto el que se contextualiza, no el pretexto. Y el contexto, lo que usted hace es hacerle preguntas claves al texto. El pretexto lo deja tranquilito un rato y le hace preguntas claves al texto. Preguntas claves relacionadas con su pretexto. Por ejemplo, yo acabo de editar y dice, cuando Roberto le dice a Jun, no estoy acostumbrado a estar con personas, yo hago algunos pretextos. Por ejemplo, yo voy a decir, tengo un chavo cuando chico. Segundo pretexto, tuvo una desilusión amorosa. Tercer pretexto, no, digo tiene algún problema psicológico emocional. Listo, tengo 3 pretextos. Ahora yo voy a preguntarle a Roberto, Roberto, ¿por qué te gusta estar solo? No le pregunto a mi pretexto, no me autopregunto, le pregunto al texto. ¿Qué es para ti, Roberto, la soledad, por ejemplo? Y si él me responde, no, para mí la soledad es libertad. Ahí está. Por eso es tan importante contextualizar el texto. ¿Cuándo dijo eso? ¿En qué? O sea, ¿por qué lo dijo? ¿Con quién estaba que lo dijo? Porque él dijo que no está contento. Exacto. ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuántas veces lo dijo? Todas esas cosas le pregunto al texto. Y eso me va a servir para ir discriminando positivamente entre mis pretextos. Este sí, este no. Este sí, aquí me equivoqué, aquí acerté, aquí me equivoqué, aquí acerté. Y elige uno de los pretextos que usted aceptó y ese es su problema. ¿Puedo tener más de un contexto acertado? De un pretexto. De un pretexto acertado, sí. Y de ahí te Lo une y aparece el problema. Siempre es un problema, chicos. Nunca más de uno al que vamos a trabajar. Puede que el sujeto tenga más de uno, pero usted va a trabajar en uno. El problema va a salir del pretexto. Antes de diagnosticar mi problema, tengo que hacer una hipótesis. El pretexto. Esa es la hipótesis. El problema va a ser, la pregunta del problema sale del pretexto. Sí. El tronco. Por lo tanto, esto es el cómo, por favor, esto es el cómo descubre el problema. Sin embargo, todavía no le planteamos cómo se plantea, cómo se redacta técnicamente el problema. Yo le enseño una fórmula. Adjetivo, objeto, sujeto. Esto es el planteamiento del problema. Mira. ¿De dónde sale este problema? De algún pretexto real que usted debe buscar. Adjetivo, objeto y sujeto. Luego que usted redacta o plantea el problema de esa forma, lo explica. Porque Roberto te va a decir, yo no le conocí el problema. ¿Sí o no? Por lo tanto, lo explica. Técnica para explicar el problema, el árbol del problema. Compuesto por 3 partes: indicadores, problema y caos. El indicador es lo observado empíricamente. ¿De dónde sale esa información observada empíricamente? De aquí. Vuelvo a encontrar aquí los archivos que tengo guardados hace 500 años atrás. Digo, oye, interesante lo que observé. Estos son los indicadores. El problema, ¿de dónde sale? De aquí. ¿Y las causas de dónde salen? De las variables. De las variables obtenidas a través del método inductivo. Entonces, los indicadores No salen. le guste esto. No, puede que no le guste, pero lo está entendiendo. Por eso suspiro. Los Si no entendiera, indicadores. no suspiraría. Los Voy a seguir y vamos a hacer una indicadores. pregunta. Entonces, ¿De dónde vino ese problema? por lo tanto, aquí. ¿De aquí? Del pretexto. No, del pretexto. Ah, ya. Voy a dibujar un árbol aquí para entender por qué sirve la pronunciación. Arbolito del problema. Estoy acá, ¿cierto? La explicación del problema. Árbol. Problema.
causa, indicador. ¿Por qué finalmente un diagnóstico termina prognosticando el problema? ¿Cuál es el objetivo de prognosticar el problema? Justificar. Las variables salen de la problemática del planteamiento. Justificar la intervención junto con dar las herramientas autónomas, facilitar las herramientas autónomas para el sistema. En otras palabras, la prognosis es ponerse en el mejor de los casos y en el peor de los casos del problema. ¿Cómo sé yo el día de mañana cuando yo evalúe, que es la cuarta parte de este módulo, presentamos el diagnóstico? Estamos haciendo la primera parte. Falta el diagnóstico. El sábado comenzamos la segunda parte, que es la planificación. La planificación, la implementación. Esta es la primera parte. Si no avanzamos bien, el diagnóstico lo va a pasar. Lo importante, lo importante es que lo sepa aplicar no ahora, en el proyecto de título. Cuando veamos la evaluación, yo voy a pedir que usted evalúe conforme a su prognosis. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que estuvo bien el proyecto, bien hecho? Porque el indicador, que ahora está en negativo, después va a estar en positivo. Porque cambiaron. Porque cambió. ¿Y el indicador qué es? Lo observado. Vuelvo a citar acá. Y cambió porque intervino usted. Voy a poner el caso de Francia, que me decía que su sujeto de intervención era la ferretería. ¿Qué indicador decía que la ferretería era un problema? Las bajas ventas. Si el indicador es las bajas ventas, porque no es un problema las bajas ventas, porque usted lo está observando. Le voy a dar una frase que le va a servir. El indicador es empírico. El problema es intangible. No tangible, es intangible. Porque usted no lo ve, lo supone, lo deduce, o lo induce. Las causas son condiciones. ¿Sí? Por lo tanto, si el indicador puede ser medible, cuantitativo o cualitativamente, no importa, es medible a través de resultados. Si las ventas de la ferretería eran bajas después del proyecto de intervención que va a armar Francia, si las ventas subieron, quiere decir que fue un buen proyecto. Si las ventas bajaron, quiere decir que la intervención no sirvió de nada. Fue una pérdida de tiempo. Y se puede mantener, y también quiere decir que su intervención no sirvió. Pero al profe al hacer la si eso en alguno de los últimos dos casos, probablemente nos echen de la vez. Profe. Claro, la institución está metiendo plata en nosotros. Si no sirvió. Y en mi caso, ¿cuáles eran las variables entonces, profe? Como Roberto Achín. En el caso de la ferretería, ¿cuáles serían las variables? Sí. El mercado, por ejemplo, variable económica. Puede ser que la gente tenga más plata o menos plata. Variable política, puede que haya sido justo en el tiempo del corralito en Argentina. ¿Se fija? Variable, qué sé yo, medioambiental. Resulta que está en una mala temporada, se vende más ferretería cuando hay invierno. Cambiar el proveedor, porque siempre le he descontado también. Por ejemplo, el cambio de proveedor, ese tipo de cosas pueden ser variables. Dígame. Creo que tenía una consulta. El árbol del problema es la única técnica para detectar problemas. El árbol del problema no sirve para detectar. Perdón. El punto 3 para la explicación del problema. No es la única técnica. Pero es la única que conocemos. Es la única que usted le van a pedir a quien le Profe, entonces en este módulo vamos a pasar solamente como la técnica del árbol del problema. Estamos pasando todo. Es que yo pasé. Al momento de usar la explicación, Esas son las pasé. ¿Cómo va a ser la prueba? pero tal vez, ¿qué otra técnica puede utilizarse para la explicación? Para la explicación del problema. sí, es como estoy viendo puro Puede ser
el árbol de solución. ¿Cuál? El árbol de solución. También un árbol. Claro. Que es la contraparte de esto, pero específica. Donde está la solución, las variables y los indicadores de que usted interviene. Pero lo vamos a ver desde la planificación. Porque hay 5 técnicas de planificación. Nosotros no queremos bombardear con información aún. Estamos recién, ojos. Vi la vaca caer, me di cuenta que era un problema del avión. Estoy recién sabiendo qué problema tuvo el avión. En la planificación, como uno va a planificar eso y lo va a mostrar, ahí vienen las otras técnicas que existen Y millones. ahí explican de nuevo el problema a través de otras cosas. Dígame. La prueba va a ser en base a un texto, ¿cierto? ¿No? No, porque un texto es un pretexto. En base a la experiencia. Bueno, yo sé sobre la prueba. Voy a dar la comida premasticada a los pillos. A los molidos con la guaguita. ¿Ah? Claro. No, tiene que premasticar. En eso estamos, ayúdenme. Enséñenme, vamos a ver la mandíbula. Ahí está, pues, ejercicio. La prueba va a ser el jueves. Es el jueves. Muchas gracias. La prueba no es de aplicación. No sé quién le dijo eso. En base a la experiencia. No hay ningún texto que confirme aquello. Puros pretextos absolutamente errados. Nunca contextualizados. La prueba no es de aplicación. La prueba es de conocimiento teórico. Alternativo. Son 7 preguntas, 2 alternativas y el resto desarrollo. 2 por 2 por pregunta, un máximo de 14. Listo. Si yo le pregunto, ¿el problema es causa o producto del indicador? Tiene que saber responder. El problema es producto de la causa y del producto y causa del indicador. Por ejemplo, ¿se puede poner la prueba que nosotros la pregunta que vamos a hacer? Me la aprendo. Sí, ya. ¿Cuál es la pregunta 1 de la prueba? Le puedo preguntar, por ejemplo. Voy a formular un tipo de pregunta para la prueba, que obviamente no es la pregunta de la prueba. Si la Pero más o menos así. Si la pregunta abierta es en su naturaleza epistemológica, ¿sirve para? Sí. Y usted desarrolla para lo que sirve Para recaudar información de las necesidades. Para que la persona explique lo que quiere. Para la expresión. No es una aplicación, no estoy poniendo ningún caso. Para que la expresión sin batería. ¿Para qué Sirve sirve? Para. Usted ahí tiene todas las quinetas de que. ¿Qué dijo la pregunta? ¿Cuál abierta? 4 más. La pregunta abierta es No lo vamos a hacer. Sí, yo le dije que en este momento Profe, solo pruebas individuales. tengo otra duda. Entonces, en el diagnóstico va a ser una prueba. En el Primera prueba, voy a diagnóstico. volver a repetir. 8 de agosto, metodología de la investigación más diagnóstico. Ya, el embudo y esto. ¿Ya? Exacto. Segunda prueba, planificación. Tercera prueba, ejecución más evaluación. ¿Y la, Y ahí el examen. ¿Y la sistematización? Es todo esto. El examen va a ser escrito también. Como siempre con la pregunta. Ah, no, que yo pensé que iba a ser presentación. No es sensible tampoco, pero este semestre no tenemos ¿De qué te toca? ¿Creo que el corner? ¿Estamos o qué?